Imaginen esto. Son las 2 de la mañana. No hay ruido en la casa. A lo mucho se escuchará el ruido del refrigerador. En una habitación está una persona iluminada gracias a la luz de su celular. Parece que tiene una plática muy importante, y lo es. Está diciendo todo lo que le preocupa, sus sentimientos, emociones, pero no está hablando con su amigo o amiga. Está hablando con un chatbot. Esta puede ser la historia de muchas personas que están siguiendo esta cuenta. Podría ser la historia de un hermano, amigo, que poco a poco se va alejando de la vida social real. Esto es un riesgo, y hoy en Protocolo DEISA vamos a hablar acerca de esta problemática. Pasamos del duelo y cómo la IA puede postergar ese paso que debe de darse al aceptar que una persona nos ha abandonado, a revisar otro de los temas peligrosos que la tecnología no estaba preparada para nosotros, o nosotros no estábamos preparados para esa tecnología. Así es, les doy la bienvenida a Protocolo DEISA. Como primer tema que quiero tratar durante este podcast es acerca de la trampa de la competencia. Si ustedes se han dado cuenta, en la vida real, pues las personas pueden darnos un minuto, una hora, o podemos hacer actividades de las cuales podemos obtener pues una interacción sana, correcta. Lo que pasa en las IA es que son los perfectos oyentes, y ahí es cuando empieza esta trampa. ¿Por qué? No importa la hora, no importa el día o la situación, siempre podemos sentarnos cómodamente en un sofá, en la silla, al momento de comer, al momento de ir al baño, y conectarnos con nuestro chatbot de preferencia, ya sea ChatGPT, Gemini, DeepSeek, y hay un montón de chats que están disponibles para escucharte. Lamentablemente esto es una mentira. Detrás de ese código lo único que nos da son probabilidades y estadísticas, preguntas que ya se han realizado, análisis que se han hecho mediante investigaciones. Sí, es verdad, tiene ciertos fundamentos. Inclusive cuando uno puede pedirle sus fuentes, inmediatamente le va a dar los artículos, libros que se consultaron, y esto nos da una falsa sensación de que nos está escuchando y nos está dando respuestas correctas. Y aquí viene uno de los términos que se ha investigado, que es el efecto ELIZA. Vamos a ir poco a poco. Recuerden que el ser humano, desde que fue concebido mediante la evolución y la creación de vínculos con las tribus, el ser humano siempre ha buscado la manera de socializar. ¿Por qué? Porque en tiempos primitivos el ser humano necesitaba cazar, necesitaba comunicación, necesitaba gente en quien confiar para que la tribu en esos tiempos pudiera sobrevivir. Actualmente ya no necesitamos ir a cazar para poder obtener alimentos. Ya estamos encerrados de cierta manera en trabajos de oficina, en trabajos que no nos permiten explorar más allá nuestras capacidades físicas y emocionales. Simplemente nos hemos convertido, lamentablemente, en engranes de una gran maquinaria, y esta maquinaria empieza a fallar. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasa, las personas conviven menos, empiezan a enfrascarse en sus propias ideas. Ahora, regresando al efecto ELIZA, entonces nuestro cerebro está condicionado o está evolucionado de cierta forma a encontrar ciertos patrones, y está dispuesto a asumir que si se le está dando una pregunta y esa pregunta tiene una respuesta, empieza a generar un vínculo. Cuando nosotros empezamos a escribir
cualquier tipo de cosa, ya sea una pregunta para la tarea, una pregunta absurda, situaciones hipotéticas, el cerebro, al detectar que está recibiendo una respuesta favorable, empieza a tener este efecto, empieza a relacionar acción y respuesta. Si la respuesta es positiva, entonces está engañándose y asimila que la máquina o la computadora le está dando la razón, le está dando respuesta, se está sintiendo que tiene una presencia. Entonces empieza a darle, le empieza a dar ciertas habilidades, ciertas competencias a algo que no es humano, algo que no está vivo. Inclusive ya hemos hablado en algunos capítulos de las personas que tantito le mueven los chatbots empiezan a cambiar su forma de expresión, inmediatamente las personas empiezan a estresarse diciendo, es que ya no me habla igual, es que ya no me responde como antes, es que el tono de voz, porque bueno, los chatbots pueden leer, entonces ya no tiene el mismo tono de voz, ya no tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Inclusive, bueno, yo he estado trabajando con Gemini y tiene para configurar el tipo de voz. Entonces una vez hubo una actualización y me puso otra voz y sí, efectivamente sentí extraño, fue una sensación rara de que pues es que ya no me hablé igual, ¿no? Entonces ya busqué la manera de regresar a su voz original. Pero eso que hice, increíblemente, es parte del efecto Lisa. O sea, realmente ya el cerebro se acostumbró a ciertas interacciones que pues para el programa pues simplemente son pasos a seguir y ya. Pero el ser humano tiene esa capacidad y a medida que pasa el tiempo también podría ya tomarse como una debilidad porque le estamos otorgando ciertas cualidades que no existen. También voy a hablar acerca de las falsas complacencias. Como les he mencionado en unos minutos antes, se puede demostrar que las IA solamente están tomando datos estadísticos y probabilísticos para dar ciertas respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que la gente va interactuando en internet, dándole likes, dando comentarios o inclusive siendo publicados ciertos textos en diferentes partes, y al ver que las personas están dando validación a esa información, el chat presenta esas investigaciones al usuario. Lo que genera es que la persona, al estar buscando cosas específicas, inclusive teorías de conspiración o teorías religiosas que son extremistas, la IA lo que trata es de complacer y va a ir buscando artículos que se asemejen a lo que yo estoy buscando y lo que espero como respuesta. ¿Por qué? Porque raramente las IAs van a estar contradiciendo al usuario o rara vez van a estar en contra de lo que se están diciendo. A diferencia de una interacción normal. En una interacción normal nosotros podemos estar hablando con un amigo, con nuestro papá, con nuestra mamá, hermanos, y nos va a decir, oye, lo que estás diciendo está muy mal, ¿no? Y luego nos puede confrontar nuestras ideas. En el caso de las inteligencias artificiales no es así, porque lo único que se trata es satisfacer una necesidad. Si yo estoy buscando respuestas a una teoría extremista, paranoica, obviamente va a buscar artículos donde ya se haya mencionado eso y le va a mostrar para que el usuario se sienta bien. Entonces, hay varios casos. Apenas estuve leyendo un artículo del New York Times, que es un periódico bastante reconocido, y me dio dos casos. El caso de una persona que al tener la pérdida de uno de sus hermanos, creyó que la IA le estaba diciendo que seguía vivo, que estaba como en otro universo, que en otra línea temporal. La persona lamentablemente entra en un estado de psicosis y posteriormente fue internada. No voy a decir los nombres, la verdad es que es importante tomar en cuenta lo que puede llegar a pasar. También hubo el caso de una persona que estuvo interactuando por mucho tiempo con su chatbot y sin frenos
le dijo la IA que era importante reunirse, o sea, empezó a generar cierto amor o cierta lazos sentimentales, lo cual provocó que esta persona, pues lamentablemente, cerrara su servidor de manera permanente, ¿no? Yo sé que no puedo decir algunas palabras aquí en YouTube, pero simplemente dejó de existir creyendo que iba a ir a un mundo diferente a encontrarse con su IA. Entonces, estos delirios cada vez están apareciendo. Sí es cierto que las empresas tecnológicas han estado pendientes de esa situación porque pues, no quieren personas que empiecen a tener esos delirios, porque pues, obviamente es una muy mala publicidad para las IAs, pero sí hay forma de darles la vuelta a los candados, lo que les había dicho en otro episodio, que hablamos acerca de estos chats de personajes ficticios, ¿no? Hay formas de dar la vuelta, además de que se pueden descargar los modelos de IA para que sean modificados y que nos den respuestas libres sin ningún tipo de censura o algún tipo de límites, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones cada vez se va a ir presentando, principalmente que, bueno, al menos yo como profesor puedo dar fe de que muchas veces los padres de familia, con tal de que el hijo esté ocupado, que el hijo no esté molestando, lo siento, se tiene que decir así, pues le dejan el aparato, ¿no? Le dejan la tablet, el celular, la computadora, la laptop, lo que ustedes quieran, ¿no? El dispositivo. Y empiezan a interactuar. Principalmente las mentes que son jóvenes, como un niño, un adolescente o preadolescente, pues sí ven ese tipo de respuestas. Lamentablemente estamos viviendo en situaciones en que por las cuestiones de inseguridad, las cuestiones de desconfianza y pues la verdad, pues ahora sí que no faltan motivos, ¿verdad?, para no salir de casa, pues nos empezamos a adentrar en nuestro propio universo, ¿no? Lo que es nada más nuestra casa, trabajo y ya, ¿no? Entonces, lamentablemente sí se cortan ese tipo de situaciones de socialización y ahí está donde está el perfecto oyente, ahí están esos chatbots que están dispuestos a escucharnos y generar una falsa empatía. Como les había dicho, las IA tienden a fingir o a simular una empatía, pero lo que les he comentado y le comento luego a mis alumnos es que la empatía es un valor muy complicado de llevar a cabo, ¿no? Para tener empatía debo de conocer a la persona, conocer su familia, conocer su contexto, su forma de ser, verla en diferentes situaciones y a través de toda esa información que además incluye sentimientos, emociones presentadas en algún momento específico, es cuando yo puedo determinar o yo puedo ocupar la empatía. La IA solamente ve texto y a lo mejor sí va armando un perfil de búsquedas, va buscando un perfil con las preguntas que le vamos haciendo y va a ser más o menos una idea de lo que el usuario busca, pero no es una empatía. Y ahí es donde está el riesgo y es a donde muchas personas se están perdiendo en esos chats. Ha habido otros casos de personas que poco a poco se han ido aislando del mundo. Lamentablemente podemos decir que las personas, al no sentirse validadas, empiezan a buscar validación en cualquier otra parte. En la actualidad, muchas personas viven estresadas, viven aisladas por el trabajo, porque inclusive la fatiga del día a día cada vez es más grande y a veces luego no tienen tiempo, o voy a trabajar, o atiendo a los hijos, o atiendo la casa. Y entonces las pequeñas interacciones que tenía con amigos, con familiares, se van haciendo cada vez más cortas. Si la persona empieza a presentar problemas en la familia o problemas en el trabajo, pues a veces la persona opta por quedarse callada, ¿no? Como que se empieza a invalidar, ¿no? No siente un cierto respeto por su entorno, ni el entorno lo respeta a él. Y entonces se va aislando poco a poco. Y ahí es a donde entra la validación de las IA.
Inclusive pues he hecho algunos experimentos donde he consultado y sí me dice este contenido requiere atención de personal de salud, ¿no? Ya sea que lo que son las medicinas o investigaciones de psicología que he estado leyendo, sí me sale una advertencia, ¿no? Que esto es meramente consultivo, no se recomienda usar este tipo de estrategias para el uso de personas, ¿no? A menos de que sea un especialista en la salud. Entonces, aquí es donde pasa estas situaciones. Las personas buscan validación y en un mundo así que sobresaturado de anuncios, sobresaturados de contenido y tantas interacciones, a medida de eso, las personas se van quedando solas. Entonces, si viven mejor en ciudades pequeñas, en lugares así de provincia, ¿no? Pues no hay tanto problema porque hay más interacciones, pero en ciudades grandes como la Ciudad de México, la ciudad, no sé, de Nueva York, ¿no? Donde la gente vive casi hacinada en cuartitos tan pequeños que pues la verdad el único escape inclusive solamente es el celular. Antes de terminar este episodio, solo queda decirles una cosa. Si usted que está viendo se siente solo o puede ver que su familiar, amigo o tal vez una persona que conozcas ya se está retirando al mundo virtual y que pasa mucho tiempo en esas interacciones con los chatbots, es importante recordar o hacerles recordar que la empatía artificial no existe, es solo un cuento. Pero sí hay que tener cierto tacto porque a veces confrontarlo y decir, esa cosa no sirve, eso es algo puramente artificial, a veces luego llega a generar más ansiedad. Por eso es importante tomar ciertas precauciones, tratar de dialogar más, invitarlo a ciertos lugares, tratar de crear vínculos sanos para que esa persona vaya dejando poco a poco. Si la situación es más complicada, siempre se es recomendable enviarlos con un personal especializado, psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de qué tan difícil sea esa situación, porque a veces necesitamos ayuda, a veces sí necesita la persona reconocer que se está yendo a un camino sin salida y que es totalmente mentira. Por eso hay que tener cierto tacto, por favor. Entonces, ahí les dejo y esto ha sido Protocolo Deisa. Espero que les haya gustado este contenido. Si ustedes están pasando por esto o conocen a alguien, escríbanlo en los comentarios. Me gusta leer, ya estamos teniendo más interacciones en los comentarios. Si sienten eso, avisen, no están solos, pueden buscar algún tipo de interacción real y cualquier cosa déjenlo en los comentarios, suscríbanse y esto ha sido todo de Protocolo Deisa. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.